Buenos días, amadas hermanas. Como dijo la pastora Dunia, el amor de Dios es el mismo sobre cada una de nosotras, y solo que algunas tenemos caminos recorridos por más tiempo o de manera diferente. Gracias, pastora, gracias, pastor Paco, por invitarme. Es un gran honor para mí estar en este lugar y me siento muy honrada y le doy gracias a Dios por todo lo que nos permite vivir, porque con Dios no hay tiempos perdidos, con Dios hay tiempos invertidos siempre, aunque parezca lo contrario. Y bueno, mi nombre es Olda del Ángel de Pesina. Algunas ya nos conocemos, gracias a Dios, algunas hasta somos por ahí familia y es maravilloso. Pero para las que no me conocen, mi esposo y yo tuvimos el privilegio de crecer en la casa pastoral porque mi suegro fue pastor y mi papá también. Sin embargo, pues mi esposo aprendió a llevar una vida doble. Dice él, son palabras de él, le pedí permiso para hablar de él en esta mañana. Dice que en la escuela y en la calle nunca se le salió una bendición y en la iglesia nunca se le salió una maldición. O sea, él aprendió a llevar una vida doble para quedar bien con el mundo y para quedar bien dentro de la iglesia, porque pues como hijo de pastor él tenía que comportarse, ¿verdad? De cierta manera que tenía que ser así. Por mi parte, pues aunque yo crecí de una manera diferente, porque sí, mi corazón, siempre las mujeres somos más sensibles a buscar a Dios y buscando a Dios y sirviendo a Dios. Nos conocimos sirviendo a Dios, de hecho. Pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué hay una diferencia? Tal vez has vivido situaciones similares a las que yo viví, pero creo que estoy aquí porque Dios me permitió ver en un día cómo Él de manera milagrosa y sobrenatural hizo volver en sí a mi esposo, como la palabra lo dice cuando en la historia del hijo pródigo, y volvió en sí. Y en un solo día mi esposo fue libre de pecado de adulterio, de pornografía, de alcoholismo, de tabaquismo, de mentira. En un solo día fueron vaciadas muchas oraciones sobre él. Y es un poco de lo que vengo a hablarte hoy, porque la obra la hizo Dios y a mí me mantuvo de rodillas. No solo a mí, sé que a muchas personas más que oraban por mi esposo. Y Dios es tan hermoso y tan maravilloso que en todos esos años de oración y de aprendizaje vengo a compartirte un poquito. Yo creo que es como el primer paso, ¿verdad? Yo creo que es como la primera parte, pero es parte decisiva para tu vida y para mi vida. No es solo pedir por un milagro y clamar a Dios por una respuesta, como decía la hermana, ¿verdad? Como dice la pastora hace un momento, es un estilo de vida. Y cuando tú logras entender que es un estilo de vida y que la más bendecida eres tú, ya estás del otro lado, ya sucedió, ¿verdad? Y bueno, acuérdate de la mujer de Lot. Algunas sabemos esta historia, creo que la mayoría la podemos saber, pero bueno, vamos a ver un poco más adelante sobre la historia de Lot y su mujer. Muchas situaciones hoy en el mundo se están dando a causa de que la mujer no ha encontrado su lugar. Hay frustración, hay movimientos feministas, ¿verdad? Y hay situaciones que podemos ver que se han vuelto de manera hasta grotescas, mujeres exhibiéndose, porque no han encontrado su lugar en este mundo. Hay frustración, hay enojo, hay coraje, y lanzan dardos al aire, por decirlo así. Como podemos ver en Proverbios 31, casi no hay límite para el lugar, para la mujer. Realmente Dios tiene en todos lados un lugar especial para nosotras, para desarrollarnos, para empoderarnos, ¿verdad? Está muy de moda esa palabra de empoderamiento. Y ahí en este capítulo habla claramente sobre todos los ámbitos
en los cuales una mujer nos podemos desarrollar de manera excelente, de manera extraordinaria. Porque así como Dios hace cosas extraordinarias, puede hacer a través de nosotros cosas extraordinarias también. Incluso en Génesis, cuando creó a la mujer, ¿verdad? La mujer fue creada a causa del varón. ¿Y qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Alguna vez has dejado solo a tu marido en tu casa? ¿Y qué ha pasado? Un día mi esposo se rompió un dedo del pie porque se puso a jugar con mi hijo y pues lo dejé solo, y verdad, o encuentras la cocina volteada, ¿verdad? No sé, algo encontramos cuando dejamos al marido solo en casa. Y Dios lo vio, ¿verdad? Y dijo, no es bueno que Adán esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y sabes que en el original, me das la siguiente por favor, en el original la palabra ayuda idónea es eserkenegdo, y eserkenegdo tiene que ver con alguien que está a tu mismo nivel, a tu mismo rango militar. Es una de las definiciones que se le da a eserkenegdo. O sea, que Dios nos puso como mujer al lado del varón, pero tenemos el mismo rango militar, tenemos el mismo valor, el mismo amor. A mí me impresionó mucho cuando leí esto por primera vez, el mismo rango militar. O sea, que aquí Dios también está hablando de la guerra. Esta palabra nos introduce definitivamente al lugar que debemos ocupar las mujeres, sobre todo las mujeres cristianas, la guerra. ¿Qué tipo de guerra? Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La guerra que se hace con sabiduría, la guerra que edifica. O sea, no vas a salir de aquí a llegar a pelearte con tu marido, a llegar a pelearte con tus hijos, con tu suegra, no, es que la hermana Olda nos dijo que hay que pelearnos, ¿verdad? Hay que entrar a la guerra. Vamos a ver de qué se trata, más específicamente. Creo firmemente que las mujeres nacimos para hacer batalla, más cuando se trata de quienes amamos, ¿verdad? Pero a veces nos confundimos, pensamos que el enemigo es el hijo, ¿verdad? Que está batallando con el alcohol, o el esposo que no trabaja o tiene problemas de juego, de vicio, ¿verdad? Y pensamos que ese es el enemigo. Y bueno, un ejemplo muy claro de que las mujeres sabemos pelear por quienes amamos, simplemente si tienes a tu niño pequeño, estás ahí tú y tu esposo, y viene un perro y ataca al niño, lo que va a hacer papá es agarrar un palo y pegarle al perro, o levantar el niño. ¿Qué va a hacer la mamá? La mamá se va a atravesar entre el perro y el niño. Y mi esposo era el que analizaba esto y me decía, hace tiempo platicábamos, digo, es que sí es cierto. Una vez yo estaba en la entrada de la escuela de mis hijos y se me atravesó un niño, o sea, fue de imprevisto que yo estaba cuidando que pasaran los carros. Ya saben, cuando las mamás andamos ahí medio metiches, que nos toca, ¿verdad?, la entrada y la vialidad. Yo me atravesé entre el carro y el niño. Mi esposo me regañó, pero digo, pues es que no supe qué otra cosa hacer. Y así somos las mamás, ¿verdad? Sacamos la garra por quienes amamos, defendemos, pero realmente nosotros nos atravesamos entre el atacante y el que es atacado. ¿Cómo es que descubrimos que Dios puso la guerra en el corazón de la mujer? Ahí está en Génesis 3:15. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo todas juntas. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios está hablándole a la serpiente y le está diciendo, ¿verdad?, hay enemistad, hay pleito, hay guerra en ti y en todas tus generaciones. Dios le estaba hablando a Satanás. Dios le habla también a la mujer, entre tu simiente. Y aquí podemos entender que se trata de Jesucristo, esa promesa que vendría como Salvador, ¿verdad?, que habría una guerra permanente entre Jesús y Satanás. Pero también en el corazón de la mujer.
un corazón de guerra, un corazón que da batalla. ¿Dónde habla Dios de la guerra? Efesios 6:12 dice, ¿alguien se lo sabe? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la guerra a la que nos enfrentamos, ¿sí? No es cualquier guerra, no es un pleito tú con la persona, porque no es contra sangre y carne, o sea, no es contra un ser humano, es contra seres espirituales, es una lucha violenta, no contra persona alguna, sino con diferentes rangos de poderes, epítetos de Satanás, o sea, que tienen cualidades, características y órdenes de Satanás, que la mayoría de las veces no se ven con los ojos físicos, a lo mejor vemos el resultado, ¿verdad? Pero en sí no vemos esa lucha, ese pleito que se mueve, porque es en el ámbito espiritual, no está a simple vista. Las huestes espirituales se refieren a seres perversos de naturaleza más baja o bestial que se mueven en el aire. No te vine a espantar, no vayas a decir, ya nos vino a espantar la hermana Olda, ¿verdad? Nos vino a asustar, no te espantes. ¿Sabes? La palabra de Dios tiene preciosos ejemplos de mujeres valientes cuya fe y acciones atrevidas salvaron sus familias y hasta su país. Hay ejemplos en la Biblia como Esther, ¿verdad? Como Rahab, que puso su vida. Dios no consideró que Rahab era una mujer pública, ¿verdad? No, Dios vio la fe de Rahab y cómo se atravesó literalmente para pelear, para defender su familia, y toda su familia fue salva y toda su familia vino a formar parte del pueblo escogido de Dios. Esta historia es impresionante. Abigail, ¿verdad? Que tenía un esposo necio, fatuo, malvado, y Dios le dio la gracia y se interpuso también entre David y sus guerreros y su esposo para que no lo matara. O sea, estas historias son impresionantes. Y bueno, a mí me gusta en especial el ejemplo de Débora en Jueces 4. Y vamos a hacer un pequeño resumen. Jabín era el rey cananeo y oprimía y humillaba al pueblo de Dios, o sea, a los israelitas. Los amedrentaba con sus 900 carros herrados. Haz de cuenta que eran 900 carros de guerra, de los más poderosos que te puedas imaginar en este tiempo, que tienen, ¿cómo se llama? Que pueden disparar hacia muchos lugares al mismo tiempo con misiles, con bombas de corto y de largo alcance, así impresionante. Y lo que hacía Sísara, el capitán del ejército de Jabín, era llegar a Israel y con esos 900 carros cerrados invadir el lugar y amedrentar al pueblo. Imagínense, el pueblo salía corriendo, ¿verdad? Espantado. Estaba el pueblo de Dios temblando, con miedo, amedrentado. Y así estaban. Los cananeos estaban subyugando, estaban atemorizando, y esa es un arma del enemigo que muchas veces usa contra nosotros, el temor, la angustia. Los amedrentaba con esos tanques de guerra. ¿Me das la 4, por favor? Sin embargo, dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Que Débora se levantó como madre de Israel, en Jueces 5:7. Clamando, intercediendo, pero también poniéndose al lado de Barak. Barak era el líder, el general del ejército de Israel, para ir a la guerra contra Sísara, que era un hombre cruel, muy cruel. Dios le entregó a Débora el discernimiento y la estrategia del momento de la victoria. Puedes leerlo ahí.
Dios le entregó la estrategia, cómo, qué hacer. Y Barak le dijo, bueno, yo sí voy a la guerra, pero yo quiero que vayas conmigo. Y entonces Débora fue con él. Y hombro a hombro fueron a la guerra. Débora era esposa, como tú y yo. Tenía compromiso de cuidar su casa, ¿verdad? De preparar comidas, de pues todo el trabajo que implica gobernar una casa. Era jueza y profeta también en Israel. Era alguien como tú y como yo, una mujer común, pero que buscaba a Dios y que le creía a Dios. Hermanas, el mundo necesita Déboras modernas. Déboras que nos levantemos. Dice aquí la palabra que Débora se levantó como madre de Israel. Yo me imagino que no era una anciana, Débora. No era una mujer anciana, pero aún así ella tomó un lugar de madre, de orar por el pueblo de Dios, de interceder, de gobernar y de establecer la palabra de Dios a través del consejo, a través del trabajo que ella realizaba. El mundo necesita Déboras, mujeres que podamos sentir el mismo dolor por el pecado. Yo escuchaba el testimonio hermoso de la hermana, ¿verdad? Que a ella le duele ver a sus hijos en la situación de alcohol. ¿Sabes? A Dios le duele más. Y porque para un hijo de Dios debe ser normal que nos duela el pecado. El pecado nos tiene que doler, no solo el pecado propio, sino el pecado de quienes amamos, el pecado que hay en el mundo, el pecado que viven nuestros vecinos, nos tiene que doler. Mujeres que podamos enojarnos por las injusticias que hay, mujeres que nos mueva, que nos levante a ver cómo los jóvenes se están perdiendo por falta de propósito en su vida. Eso nos tiene que mover. Mujeres que podamos experimentar la misma indignación hacia las estrategias de Satanás y a sus carros errados modernos. Esa es la clase de mujer como Débora en la que nos debemos de convertir. Los carros cerrados que Satanás está enviando tienen diferentes medidas para atacarnos, para atacar a nuestra familia. Y como Déboras debemos de cansarnos de estas situaciones, debemos de hartarnos. Yo cuando alguna vez he aconsejado a alguna mujer digo, tienes que hartarte de la vida que estás viviendo, ponerle un hasta aquí. Debemos hartarnos, debemos cansarnos, no debemos conformarnos. La palabra de Dios así lo dice, que no nos conformemos a este siglo. Debo decir hasta aquí llegaste, Satanás. Hasta aquí llegaron tus carros cerrados. Hasta aquí llegaron tus estrategias, hasta aquí llegaron tus mentiras. Débora lo hizo y Débora confió en quien la estaba respaldando, en quien la estaba mandando. El diablo manda esos diferentes carros cerrados y nosotros debemos aprender también a identificar. A veces son violentos y agresivos, a veces son sutiles y con mucha astucia. Las mentiras y las trampas que el enemigo desarrolla contra los hijos de Dios. Sí, estamos hablando del pueblo de Dios, así como esos israelitas hace años. Así ahora, no hablamos del mundo que no le conoce, hablamos de el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, que estamos viviendo en esclavitud, que estamos viviendo bajo ataque constante y no estamos haciendo nada. Hoy Dios nos desafía a levantarnos como Débora.
y a estar hartas ya de lo que ha hecho el enemigo contra nosotros, contra nuestra casa. Que el pueblo de Dios nos levantemos en armas agresivas y violentas contra el enemigo. ¿Me das la siguiente, por favor? Segunda de Corintios 10:4. Esta es una buena noticia. Sabes, tú nada más tienes que tomar la decisión, porque Dios se encarga de lo demás. Su palabra es clara. ¿Qué dice ahí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios, o sea, no poderosas en que soy la más guapa, no poderosas en que oro más horas, no poderosas en que ayuno más días de la semana, no, poderosas en Dios. Y esto es lo que a mí me toca creer. Débora lo creyó definitivamente. Débora lo creyó y a mí me toca creerlo. Que las armas son poderosas en Dios. Tal vez tú me vas a decir, no, hermana Olda, es que yo no quiero pelear. A mí no me gustan las confrontaciones. A mí no me gusta pelear, ¿verdad? Yo aquí tranquilita, mire, voy a la iglesia, regreso, sirvo en un ministerio, regreso a mi casa y así, ¿verdad? Todo normal, todo tranqui, ¿eh? Todo tranqui, que no me altere, que no me asuste, porque a mí eso me asusta. ¿Puedes decirme eso? Sí, o sea, muy respetable. Es muy respetable que quieras una vida tranquila. Pero la vida cristiana no se trata de eso. La vida cristiana es una aventura y esto es parte de la aventura que Dios tiene para ti. Es parte de. Además, tú y yo tenemos ese amigo en común. Sí. Ese amigo en común. ¿Me das la 6, por favor? Ahí está el enemigo en común. ¿Qué dice ahí? Juan 10:10. El ladrón, leemos, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo, Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Asistir a la iglesia y servir en un ministerio no te salva de los planes del diablo. Definitivamente. Estás en su mira. Él es nuestro enemigo y ¿sabes qué? Nos odia porque odia a Dios. Y como nosotros somos el objeto del amor de Dios, por eso nos odia. Porque tú y yo, tu familia, tus hijos, somos tan valiosos y somos el objeto de su amor. El enemigo sigue planeando cómo destruirte, cómo robarte y cómo matarte. Pero ¿sabes también a quién más? A tus hijos, tu matrimonio. Él quiere robarte el propósito de Dios, pero lo más grave es que Él quiere robar el propósito de Dios en tu matrimonio y en tu descendencia. Porque todos nacimos con un propósito. Todos tenemos un propósito general, que es darle la gloria a Dios y ser salvos, y un propósito específico en esta tierra para impactar el área donde Dios nos puso. La zona donde Dios nos puso. A veces pasamos esta vida, tal vez sí llegando al propósito general, ¿verdad? Y llegar al cielo. Pero en este mundo no cumplimos el propósito específico que Dios tenía para nosotros. Eso es algo que Dios me enseñó a través de los años de oración por mi esposo. Señor, no solo que sea salvo, sino que cumpla el propósito por el cual tú le diste vida. Porque hay un propósito mayor aún del que podamos imaginar, aún lo que Dios nos habla en sueños y en visiones y en su palabra, siempre va a sobrepasar ese propósito que Dios tiene para ti, para tu matrimonio, para tu descendencia. ¿Qué hubiera pasado
si la abuelita del pastor Paco y la pastora Esmeralda y la pastora Rebeca, el pastor Luis, el pastor Joel, no le hubiera creído a Dios y no hubiera orado por el propósito que ellos ahora están viviendo, sirviendo al Señor. A mí me impresiona mucho su historia. Es impresionante cómo toda esa generación de siervos de Dios, por una abuela que oró, les enseñó la palabra y le creyó a Dios. Es un propósito específico, especial, grande y maravilloso, ¿verdad? El enemigo ha creado muchos carros cerrados contra ti, contra tu casa, violentos, agresivos y a veces sutiles e imperceptibles, y cuando te das cuenta ya estás en medio del huracán. ¿O no te ha pasado? ¿O solo a mí me ha pasado? De manera sutil mete sus tentáculos y cuando nos damos cuenta ya está sentado en la sala, ya hasta se metió a la cocina, a las recámaras, porque no nos dimos cuenta de ese carro errado. ¿Cuáles son algunos de esos carros errados? Pueden ser, traigo solo algunos ejemplos, pueden ser el desánimo. No, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, es que me duele la cabeza, amanecí con un dolor de cabeza, quién sabe por qué, o tengo gripe, o tengo alergia, hoy no voy a la iglesia, y así te la llevas. La depresión, el temor a enfermarte, incluso el temor a enfermarte de cáncer. Ahorita el temor a que nos dé COVID, ¿verdad? Que nos dé Omicron, y por eso no salimos ni vamos a la iglesia porque no nos vayamos a contagiar, ¿verdad? La falta de comunicación en tu matrimonio, la hija soltera que sale embarazada, la rivalidad familiar, las culpas, la rebeldía en un hijo o en todos los hijos, los vicios, algún hijo o hija con problemas de identidad sexual, la falta de amor. Yo no sé cuáles son los carros cerrados que estés enfrentando o que hayas enfrentado, pero estos son solo algunos ejemplos. Podemos ponerle etcétera, etcétera, etcétera. Estemos preparadas o no, hermanas, estas situaciones pueden tocar nuestra puerta en cualquier momento y nos arrollará y nos va a dejar en la lona. ¿No les ha pasado? Cuando te das cuenta ya estás en la lona. ¿Y a qué hora pasó esto? ¿Y cómo fue? Ni cuenta me di. Y ya estás tirada, sufriendo por una situación que no le ves salida, que no le ves solución. Débora nos desafía a ser mujeres valientes, violentas, que luchamos y ganamos contra el enemigo. Amén. Hay mujeres modernas cuyas oraciones han movido montañas, mataron gigantes y conquistaron la tierra prometida para toda su casa. ¿Te gustaría ser una de ellas? Amén. Todas queremos estar del lado bueno, ¿verdad? Queremos la victoria. Y ¿sabes una cosa? Dios tiene la victoria para cada una de las que estamos aquí. Tiene victoria tras victoria, porque su palabra lo dice, que Él nos llevará de poder en poder, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Es Él el que nos lleva, solo nos tenemos que tomar de su mano. Como Débora y Barak fueron hombro a hombro a esa batalla, así Dios va a estar con nosotros en cada batalla. Una mujer de oración y fe atrevida es la clave para cambiar un hogar o incluso una nación. Dentro de los tipos de carros cerrados, creo que uno de los más poderosos que enfrentamos las mujeres tiene que ver con nuestras emociones atacadas. Somos muy sensibles, ¿verdad? Tenemos esas emociones a flor de piel. Y sabes, no es malo, Dios nos creó así, con sentimientos, con emociones.
nuestra alma, el enemigo sabe, y nuestra alma constantemente está bajo ataque. Ahora, recordemos, ¿qué forma el alma? Forma nuestras emociones, sentimientos, pensamientos o razonamientos y la voluntad. Entonces, al ser atacadas nuestras emociones, nuestros sentimientos, altera nuestra voluntad. Perdemos la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Perdemos la capacidad de pensar bien. Por eso es importante que tengamos la información para que podamos identificar y para que reconozcamos en qué momento, qué está pasando y por qué me siento así. Porque las heridas invaden estas tres áreas y nos tumba fácilmente. Muchas de nosotras vivimos atadas al pasado. Estamos sometidas a lo que sucedió hace años. Puede ser en la infancia, puede ser en la adolescencia, puede ser al principio del matrimonio, puede ser en diferentes momentos de nuestra vida. Hoy, por eso vamos a recordar a esa mujer que nos da un ejemplo claro que estuvo atada al pasado. ¿Se acuerdan cómo se llama esta conferencia? Acuérdate de la mujer de Lot. Acuérdate de la mujer de Lot. ¿Se saben la historia? Génesis, está en Génesis. ¿Me das la siguiente, por favor? Bueno, dice ahí, ¿verdad? Y cuando los hubieron llevado fuera dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que mueras, ¿verdad? ¿Quién era la mujer de Lot? ¿Quién era Lot? Para empezar, Lot tenía una familia, ¿verdad? Tenía 2 hijas. Lot era sobrino de Abraham. ¿Se acuerdan quién era Abraham, verdad? El patriarca. Pero Lot vivía en Sodoma. Y eran 2 ciudades que estaban cercanas una a la otra, Sodoma y Gomorra. ¿Alguien ha oído hablar de Sodoma y Gomorra? Eran unas ciudades terribles. El pecado corría como ríos por esa ciudad. Era un muladar, era un pantano de maldad. Y dice la palabra, ¿verdad?, que la maldad de estos lugares, de lo que practicaban estas personas en Sodoma y Gomorra, estos habitantes, llegó hasta Dios. Y Dios estaba tan ofendido, tan indignado, que dijo, voy a destruirlos. Pero dijo, yo no le puedo ocultar a mi hijo lo que voy a hacer, lo que planeo hacer. Entonces se lo platicó a Abraham. Y Abraham estuvo intercediendo por Lot y por la familia de Lot. ¿Por qué? Porque Lot vivía ahí en Sodoma. Y llegaron 2 ángeles y a causa de la oración de Abraham, entonces Dios tuvo misericordia. Mandó esos ángeles, esos mensajeros, y se hospedaron en la casa de Lot. Y al amanecer tomaron a Lot y a su familia, y es más, hasta le dijeron, ve por tus yernos, o sea, los prometidos de tus hijas, ¿verdad? Tráetelos. No quisieron, no creyeron, pensaron que Lot estaba jugando, ¿verdad? Y salen corriendo. La orden era, escapa y no mires atrás. Escapa y no mires atrás. El día que mi esposo regresó a casa arrepentido, la palabra que él escuchó en la madrugada cuando él le dijo, Señor, sácame de aquí, fue, huye. Huye. Él estaba a muchos kilómetros de distancia de nuestra casa, teníamos casi 2 años separados. Hacía 2 días habíamos hablado de divorciarnos por teléfono. Y ese día en la mañana mi esposo le dijo al Señor, sácame de aquí. Él estaba con otra familia, que no era su familia. Huye.
Y esa es la manera en que Dios extendió su misericordia sobre Lot y su familia. Escapa, huye, pero no mires atrás. ¿Y qué fue lo que hizo la mujercita? No sabía, ¿verdad? Génesis 19:26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, ¿y qué se volvió? Se volvió estatua de sal. Yo no sé qué tantas cosas la esposa de Lot estaba dejando en Sodoma. Su casa, su refri que acababa de comprar y no lo había estrenado, su jardín, sus amigas. ¿Qué estaría dejando la esposa de Lot en Sodoma? ¿Qué tan valiosas eran esas cosas para ella, para su corazón? ¿Cuántas cosas materiales, planes, sueños, experiencias? Pero al volver la vista atrás, anhelando el pasado, atrapada su alma en Sodoma, se convierte en estatua de sal. ¿Me das la siguiente, por favor? La mujer de Lot, aferrada, atada a su pasado, no llegó a ningún lado. No llegó a ningún lado. Se quedó ahí en medio de ese monte, mirando para atrás, convertida en estatua de sal. Tal vez la mujer de Lot ya estaba físicamente fuera del peligro de la muerte, ¿verdad? Ya estaba fuera del fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra, pero su corazón, su mente seguía atada a lo que estos lugares representan: pecado, dolor, vergüenza, pérdidas. Tal vez tú y yo estamos en Cristo, fuera del peligro del infierno, como la mujer de Lot, pero seguimos como la mujer de Lot, atadas en nuestra mente y corazón al pasado, atadas a seguir mirando atrás. Si yo hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho aquello. Yo alguna vez me descubrí orando: Señor, que mis hijos me perdonen por el papá que les escogí. Y de repente, ¿por qué estoy orando esto? No, Señor, gracias, porque tú tienes cosas grandes para él, cosas poderosas. La diferencia, ¿verdad? La diferencia de oración. Atada a lo que fui, atada a lo que hice, atada a lo que dijeron de mí, atada a las heridas recibidas, atada a las traiciones. Tal vez seguimos atadas a las mentiras, tal vez seguimos atadas al abandono, tal vez seguimos atadas al rechazo que alguien nos hizo. Tal vez seguimos atadas a las pérdidas. ¿Puedes identificar alguna de estas cosas que tú todavía estás mirando para atrás y que dices, si lo hubiera hecho diferente? Si hubiera escogido esto en lugar de esto, si hubiera orado más, si hubiera. Y mientras tanto, sigo mirando para atrás. Y sabes, esto es muy peligroso, porque seguir atada al pasado nos va a pasar como a la mujer de Lot. No vamos a llegar a ningún lado, no vamos a llegar a ninguna parte, porque el pasado nos tiene atrapadas. Y el pasado que está aquí y que está aquí. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas
nuevas. Y no importa cuántos años tengas de conocer a Cristo, no importa cuánto tiempo tengas de venir a la iglesia, muchas veces seguimos atadas, mirando hacia atrás. Porque este cambio de las cosas nuevas es un proceso, y esto tiene que ver con entender precisamente, con abrir los ojos y darnos cuenta que Dios sí tiene cosas nuevas para mí, que Él quiere darme cosas nuevas, que Él quiere darme una vida nueva, que la tiene, que tiene planes, grandes planes para mí y para mi familia, pero a mí me toca dejar de mirar atrás. Aquí entonces descubrimos el primer campo de batalla. Por eso les decía, me das la siguiente, por favor. Por eso les decía, vamos a ver el principio, que es la base, que es el primer paso. ¿Cuál es mi primer campo de batalla? Cuando yo tengo mi pensamiento mirando hacia atrás, atada al pasado, así voy a actuar, así voy a ser, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Yo me voy a mover en el ambiente del pasado, del dolor, de las heridas, de víctima, de tristeza, de vergüenza. ¿Saben cuántos años cargué yo con el costal de la vergüenza? Porque cuando nos casamos mi esposo y yo estaba embarazada y de gemelas. Así que no se pudo ocultar mucho ese embarazo. Fueron años de vergüenza. Y eso es horrible. ¿Por qué? Porque yo seguía atada atrás. Dios ya me había perdonado, pero yo no me podía perdonar a mí misma. Y este es el primer campo de batalla en el cual nosotras debemos de posicionarnos hoy. Hoy quiero que tú te posiciones en ese lugar, tu mente, tus recuerdos. ¿Qué estás mirando hacia atrás? ¿Qué estás viendo hacia atrás? ¿Qué te mantiene atada al pasado? Lo que hay en nuestra mente es lo que guía y da rumbo a nuestra vida. Olemos. Cuando nosotros seguimos atadas a la vergüenza, nuestro ser, nuestra nariz huele esa vergüenza en nosotros y creemos que los demás la huelen en nosotros. ¿Me explico? Y así pasa con lo demás. Pero aquí está la buena noticia. ¿La leemos juntas? 2 Corintios 10:5, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo. Esta es una maravillosa noticia. La altivez se refiere a la soberbia y podemos cautivar. Entonces, yo necesito establecer en mi mente ese campo de batalla, pero también ese campo de victoria. Yo muchas veces oro así cuando vienen todavía esos pensamientos que quieren derribarme. Declaro mi mente el valle de Elá. ¿Sabes qué sucedió en el valle de Elá? David venció a Goliat. Ahí, ese campo de la victoria, ese campo de una batalla muy dura. El pueblo de Dios estaba aterrorizado. Dice la palabra de Dios que al rey Saúl le chocaba una rodilla con la otra del miedo que tenía. Y llegó un jovencito fresco de la presencia de Dios a vencer ese gigante. Tú y yo debemos de refrescarnos en la presencia de Dios e ir a ese campo de batalla que está aquí. Yo declaro mi mente el valle de Elá, lugar de la victoria. Yo no voy a ser como la mujer de Lot. Yo no me convierto en estatua de sal. Yo no voy a seguir mirando hacia atrás,
porque la palabra de Dios dice que como está lejos el oriente del occidente, así el Señor alejó de nosotras nuestras maldades, nuestras iniquidades. A Dios ya se le olvidó. ¿Por qué te sigues recordando tú de todo eso? Él ya ni se acuerda. Pero ahí estamos nosotros martirizándonos y queremos seguir viéndonos como víctimas cuando debemos de caminar en victoria y para gloria de Dios. ¿Me das la siguiente, por favor? Necesito ver mis pensamientos e identificar quién es mi enemigo. ¿Cuál es su carro errado que puso en mi mente ese gigante? ¿Por qué? Porque este es el primer paso, primero aquí. Porque de aquí va a venir la victoria a todos los demás carros errados que estés enfrentando fuera de ti. Pero primero es aquí. Identifico las mentiras que me agobian, identifico las mentiras que me causan angustia, identifico el pasado que me sigue teniendo atada. Arranco esas mentiras, esos argumentos y fortalezas que me atan al pasado. O sea, es como si te pararas en tu mente y vieras los muros y ahí hay estandartes pegados que dicen mentiras, 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 recuerdos, vergüenza, angustia, preocupación, depresión, pérdida. Entonces yo tengo que pararme ahí y arrancar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tú tienes autoridad sobre tu voluntad. Dios nos dio ese libre albedrío, Dios nos dio la voluntad. Y yo decido, yo quito de ahí, de mi mente, todas esas mentiras, todos esos recuerdos, todo eso que me mantiene mirando hacia atrás. Hoy lo quito y establezco. ¿Qué voy a establecer? La verdad absoluta de la palabra de Dios. Yo no puedo seguir creyendo lo que el enemigo, lo que mi mamá dijo de mí, lo que mi papá, lo que mis tíos, lo que me hicieron. Yo no soy esa persona. Yo tengo que posicionarme en lo que Dios dice de mí y aquí está claramente. Yo no soy una esposa de Lot, yo soy una Débora. Amén. Establezco la verdad absoluta de la palabra de Dios, cautivando mis pensamientos y sujetándolos a la obediencia a Cristo. Establezco las verdades divinas, establezco lo que Dios dice de mí, de mi matrimonio y de mis hijos. La palabra de Dios es poder de Dios en mi boca. La palabra de Dios son misiles contra el enemigo, son bombas. Esa es la batalla que yo tengo que enfrentar hoy, empezando por mí. Soy libre en Cristo porque Él me hizo libre y al ser libre estoy lista para recibir lo nuevo que tiene para mí. Yo te invito para que te pongas de pie y vamos a orar. ¿Tengo tiempo? ¿Tengo tiempo para orar? Bien. Vamos a orar. ¿Ya identificaste lo que te tiene mirando atrás? ¿Ya lo tienes identificado? Seguramente que sí. Ya lo tienes identificado. Entonces en esta hora yo te invito, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y ríndete al Señor. Levanta tus manos. Ríndete a Él, porque levantar las manos es una señal de rendición a Dios, a su voluntad, a su amor. Hoy estás aquí no por casualidad, hoy estás aquí porque Dios quiere que hoy tomes tu lugar, tu posición. Párate ahí en tu mente. Ya tienes identificado. Ahora, abre tu boca y háblale a esas mentiras. Amado Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu amor y tu presencia, por tu obra completa y perfecta en la cruz.
Gracias al Padre que lleno de amor hoy nos abrazas. Hoy recibimos ese abrazo. Amado Padre Celestial, gracias Espíritu Santo porque estás aquí, porque eres el poder y la gracia de Dios en este día, en nosotros, sobre nosotros y alrededor de nosotros. Hoy estamos rendidas a ti, Señor. Hoy nos rendimos a ti, a tu amor, a tu gracia y a tu grande misericordia. Gracias porque hoy yo tengo identificado qué es lo que me tiene atada al pasado. Hoy yo tengo identificado lo que me hace mirar atrás. Y en el nombre de Jesús hoy me paro en mi mente. Hoy declaro, abre tu boca y dile, hoy declaro mi mente como el valle de Elá, lugar de la victoria. Hoy tomo la decisión, me paro y arranco todas las mentiras que todos estos años he creído en el nombre de Jesús y arráncalos. Hoy yo arranco la vergüenza, hoy yo arranco la mentira, hoy yo arranco el abandono. En el nombre de Jesús arranco todo aquello que me trae vergüenza del pasado. Arranco todo aquello que me dañó, que me lastimó, yo lo arranco de mi mente. En el nombre de Jesús es basura y no me sirve de nada. Hoy arranca lo que venga a tu mente. Tal vez es algo que yo no estoy mencionando, pero tú lo tienes identificado. Arráncalo en el nombre de Jesús. Hoy yo arranco que la maestra me dijo que era una burra. Hoy yo arranco todo eso, arráncalo. No te sirve. Limpia los muros de tu mente. Hoy yo arranco ese abandono. Hoy yo arranco ese sentimiento que tenía de que no valgo, de que no sirvo. Hoy yo lo arranco en el nombre de Jesús. Hoy yo arranco la mentira de que mis hijos no van a llegar a ningún lado. Hoy yo arranco la mentira que mi matrimonio está acabado. En el nombre de Jesús yo arranco todo eso que me agobia y que me preocupa, lo arranco. Hoy pinto los muros de mi mente de blanco. Hoy todas esas mentiras están fuera de mí. Hoy los arranco en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me has dado esa libertad. Y hoy yo establezco la palabra de Dios. Hoy yo establezco el valle de Elá como lugar de mi victoria. Hoy yo establezco mi mente como ese lugar de paz que se satura de la palabra de Dios que me alimenta. Hoy la palabra de Dios es una verdad absoluta que toma sentido en mi vida. Toma sentido que soy amada, que fui deseada por Dios antes de ser deseada por mis padres, que nací en el corazón y en la mente de Dios antes de nacer en el vientre de mi madre, que cuando Cristo entregó su vida en la cruz estaba pensando en mí. Hoy yo recibo esa palabra. Hoy yo recibo que soy nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que hoy todas son hechas nuevas para gloria de Dios. Hoy extiendo mis brazos y recibo lo nuevo que Dios tiene para mí. Hoy recibo ese propósito en mi matrimonio, hoy recibo ese propósito en mi vida. Hoy recibo esas promesas, esa palabra que Dios dice que son mis hijos, que mis hijos son valiosos, que yo fui llamada y escogida a causa del amor que Dios tiene para mis hijos, que mis hijos caminarán y se presentarán delante de los grandes, que harán cosas grandes y poderosas para Dios. Que lo que parece un tiempo perdido es un tiempo aprendido y es un tiempo invertido, porque mi Dios, mi Señor, transforma el pasado y lo capitaliza para gloria de su nombre. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra.
que es verdad y que es poder en mi boca. Y te doy a ti toda la gloria y te doy a ti toda la honra y todo el honor. Gracias, Padre, por hacerme una nueva persona y por ponerme una nueva visión con el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, puedes poner el canto, por favor. Gracias. Quiero que escuches este canto y recíbelo como una promesa de Dios y un bálsamo, esa medicina. Y si lo sabes, lo puedes cantar.